Hola, soy Pamela Marín, estudiante de maestro en educación primaria. Actualmente estoy cursando primer año acá en la institución de Rivera y vengo por este medio a desarrollar el tema pragmática y semántica que es dirigido a la unidad curricular lengua en la formación de maestros. Partiremos viendo qué es la semántica. La semántica es el estudio del significado lingüístico y sus unidades de estudio son el sema, que es cada uno de los elementos del significado, el semema, que es el conjunto de elementos que constituyen el significado, y luego tenemos al lexema. Ahora estaremos hablando un poquito sobre los fenómenos semánticos. Tenemos a la homonimia, que es la palabra con igual significante para distintos significados. Por ejemplo, tenemos la palabra haya, que puede ser el verbo haber y una especie de árbol. Luego tenemos la polisemia, que es la palabra con significado múltiple. Por ejemplo, tenemos la palabra banco, que se puede referir tanto a asiento como institución financiera. Luego tenemos la sinonimia, que es la palabra con igual significado, pero distinto significante. Ejemplo, la palabra marido, que también puede ser esposo. Bueno, luego tenemos la denotación, que predomina el significado genérico, el que generalmente se encuentra en el diccionario. Ejemplo, la palabra mar, que en el diccionario la encontramos como masa de agua salada que cubre mayor parte de la superficie terrestre. También otro fenómeno es la connotación, donde predomina el significado virtual sobre el genérico. Ejemplo, mar. En las artes significa vida. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la semántica? Esta caracteriza científicamente al conocimiento semántico de los hablantes, el significado de las unidades mínimas y sus combinaciones, las relaciones del significado entre elementos léxicos, las ambigüedades, las variaciones contextuales. Por ejemplo, tenemos este libro es bueno y puede también decir este libro pesa medio kilo. Bueno, ahora estaremos hablando de la pragmática. ¿Qué es la pragmática? La pragmática es el estudio de la lengua en un determinado contexto. Se refiere a la influencia de este sobre lo que se dice. Estudia el sentido, el significado más el contexto. Bueno, ¿y cuáles son sus unidades de estudio? Sus unidades de estudio son el acto de habla, enunciados que constituyen acciones. Las acciones de los actos de habla pueden ser describir, invitar, saludar, facilitar, entre otros. El acto de habla tiene distintos niveles. Tenemos al nivel locutivo, que es decir algo, el ilocutivo, que es la intención de decir algo, y el peso locutivo, que es el efecto que generamos al decir algo. Bueno, luego tenemos al enunciado asertivo. El hablante afirma, asevera algo sobre el mundo. Por ejemplo, el dólar subió. También tenemos al enunciado constatativo. Este consta de un hecho que es verificable. Como ejemplo tenemos la luna, es el único satélite natural de la Tierra. Luego tenemos al enunciado performativo. Este tiene que ver con los actos del habla que impliquen decir algo, donde te hace algo igual a lo que se dice. Entonces, como ejemplo tenemos juro y bautizó. Luego tenemos a la verdad y felicidad. Los enunciados verdaderos son aquellos cuyo contenido coincide con la realidad. Ahora, los enunciados felices son los que cumplen con su propósito sin importar la verdad. Después tenemos al significado intencional. Este es la dimensión que se refiere a la intención del hablante cuando enuncia un acto de habla. Como ejemplo tenemos el ejemplo que dice, ¿qué frío hace? De este ejemplo podemos sacar dos significados. El significado del enunciado es decir que está frío, y el otro significado intencional, que en ese caso sería pedir que cierren las ventanas. Ahora estaremos hablando un poquito sobre la diferencia entre semántica y pragmática. Bueno, como sabemos, estas dos ciencias son dedicadas al significado, al estudio del significado. La semántica trata todos aquellos aspectos del significado que nos viene en el código, que nos viene en la lengua fuera de contexto.
ejemplo, lo que nos aparece en el diccionario, que es la definición de cada palabra. Luego, la gramática estudia todos aquellos aspectos del significado que nos vienen del contexto. Viene del hablante, del oyente y de la situación. Incluimos, acá obviamente, al hablante, al contexto y al oyente. Ahora les estaré dejando el análisis del poema No tan alto de Neruda. Bueno, para empezar el análisis elegí la palabra, como ejemplo 1, la palabra tumba. El exema es tumb, que es raíz de la palabra tumba. El sema es lugar de descanso, eterno, muerte. El semema es el concepto completo de tumba. En el poema se refiere a la idea de la muerte y el descanso eterno. Y en el contexto del poema sugiere una perspectiva contemplativa sobre la vida y la muerte. Bueno, como ejemplo 2 tomé la palabra copas. El exema es cop, raíz de la palabra copas. El sema es recipiente para beber. El semema es el concepto de copas. Aquí no solo se refiere al objeto físico, sino también al estado de vaciamiento y llenado, y al simbolismo de la vida, la bebida y la muerte en el poema. Bueno, como ejemplo 3 tomé la palabra guitarra. El exema es guitarra, raíz de la palabra guitarra. El sema es instrumento musical de cuerda. El semema, en el poema La guitarra que lloraba, solo en la tienda, puede simbolizar la expresión emocional y la soledad. Y su compra puede representar un momento de cambio o de significado personal. Bueno, y como cuarto y último ejemplo, tomé la palabra amor. El exema es am, raíz de la palabra amor. El sema es sentimiento profundo de afecto. Y el semema, en el poema, el amor descrito es algo complejo y tal vez abrumador, reflejado la confusión y la dificultad de manejar tantas emociones.